hace mucha bulla, no me escuchan bien. Bien, entonces, a ver, continuaremos un poco más. Se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla, estaba en la diapositiva que quedamos, ¿no es cierto? Sí, ingeniera. Ya. Bien, entonces todas estas características que ya se han nombrado y que ustedes las conocen, ¿no? Que son dentro de esas características de inmadurez funcional y metabólica que son muy importantes tomar en cuenta en esta etapa nutritiva, ¿no? Entonces, luego tenemos, a ver, dame un segundito, por favor. Luego tendríamos lo que son la ingesta, ¿no? La ingesta recomendada. Entonces sabemos que los nutrientes van a estar presentes en estos alimentos y la forma en cómo van a estar presentes es lo que nosotros tenemos que ir determinando, ¿no? De qué forma va a ser las cantidades que se van a ir considerando en estas etapas. Ahora, a ver, vamos a hablar de algunas. Cuando hablamos en cuanto a las proteínas, cuando hablamos de una etapa, sabemos que las proteínas principalmente tienen su función de formar estructuras y mantener estructuras, ¿no? Entonces, dentro de esta función, ¿qué consideraciones se debe tener cuando hablamos de una nutrición del lactante? A ver, ¿quién responde? A ver, Camila. Oscar. Sí. No, pero quería preguntarle que si podría repetir la pregunta otra vez, por favor. Claro. En cuanto a la ingesta recomendada con los nutrientes que ustedes tienen, si hablamos de las proteínas, ¿cuáles son las consideraciones que se tiene que tener en la nutrición del lactante? En cuanto a proteínas. A ver, ¿cuáles son esas recomendaciones? A ver, Camilva. ¿No? Oscar, creo que querías hablar. Bueno, sería el no consumir tantas proteínas por el hecho de que no tienen las enzimas necesarias para poder metabolizarlas, supongo. Entonces, se tuviera que limitar eso o si no dar directamente formas más simples de proteínas. Ya, sí. Inge, ¿puedo aportar algo? Sí, Hermila. La ingesta de proteínas se va a poder dar mayormente en el segundo semestre de vida Así es. recién nacido. Ya esto se puede hacer la implementación mediante los purés de verduras, carne, pescado y así integrando poco a poco lo que son las proteínas, ya que debido a que la ingesta debe ser mucho menor ya, hasta que vaya llegando a su madurez, lo que es madurez digestiva. Sí, algo que quiero aclararles, efectivamente,
como estamos diciendo, ¿no? Como también ha nombrado Oscar, ya hemos dicho, no hay enzimas que vayan a producir una buena digestión en cuanto a la presencia de este nutriente, eso está claro. Pero eso no significa que la cantidad de proteínas en la etapa inicial, ¿no? de lo que es un recién nacido no sea la más importante. ¿Qué quiero decir con eso? Que el requerimiento de proteína del recién nacido es mucho mayor que a medida que va creciendo, ¿no? Es decir, a medida que va creciendo, su requerimiento va a ir disminuyendo. Ahora, si efectivamente sabemos que no hay una madurez importante en su sistema digestivo, pero si se considera en las fórmulas lácteas, que ustedes seguramente han leído también, y considerando lo que es la lactancia natural o lo que es la leche materna, se considera esto y la composición es justamente para poder equilibrar todas estas características en cuanto al requerimiento nutritivo, porque, a ver, prácticamente en los primeros 6 meses necesita aproximadamente 2.5 gramos de proteína por kilogramo peso, ¿no? Y a medida que va a ir pasando el tiempo va a reducirse hasta 1, ¿no? 1 punto algo, seguramente, porque van a seguir en una etapa de crecimiento. Y como ha dicho Hermilda, que está bien, se va a ir modificando también los alimentos con respecto a esta modificación o maduración del sistema digestivo y se van a ir incorporando alimentos sólidos y estos también van a ir aportando todos los nutrientes que sabemos que son importantes. Entonces, se tiene que considerar en cuanto a esta alimentación desde un inicio de lo que viene a ser un recién nacido, que el contenido proteico sí va a ser alto, ¿no? Tiene que haber un aporte importante, pero ya lo vamos a ir desarrollando de forma mucho más específica. Ahora, ¿algo más que quieran aportar sobre esta parte? Doctora, yo quisiera hacer un cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la leche materna y también en la leche de fórmula tenemos también a la caseína. O sea, no siempre un niño, un bebé, diré, más específica, no va a esperar a tener un año para recién consumir proteínas, sino que también en la leche encontramos a proteínas, como por ejemplo tenemos a la caseína, eso, más que Ya. todo, ¿no? Sí, así es. A ver, Jessica, ¿qué dices tú? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Evidentemente el consumo de las proteínas, como usted ya mencionó, va a depender en este caso, ¿no? También de cuánto tiempo exclusivamente lo que es el bebé. Por ejemplo, como usted dijo, va a ir disminuyendo a medida de que va a ir también creciendo. Va a ser, por ejemplo, de 2.4 gramos kilocaloría en los primeros 3 meses y 7.73 gramos kilogramo día de 3 a los 6 meses y así va a ir disminuyendo. Así es. Así es. ¿Y qué dicen sobre los carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales? Si bien las proteínas vienen a ser uno de los soportes más importantes en esta etapa, los otros nutrientes obviamente no se quedan atrás, ¿no? Tienen una importancia también. A ver, alguien que pueda nombrar dentro de esto una importancia, es decir, cualquiera de los demás. Buenas tardes, ingeniera. Buenas Yo tardes, quiero hablar Vicky. sobre los hidratos de carbono. Ya. La lactosa es el disacárido predominante sintetizada por la glándula mamaria y es aconsejable de 9 a 14 gramos por 100 kilocalorías. Eso. Ya. En el caso de los lípidos, ¿qué se tendría que considerar? Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Yo puedo hablar sobre los lípidos. Claro. Sobre los lípidos, las grasas, como ya dijo mi compañera anteriormente, las grasas deberían ser, como recomendaciones, estas deben ser ingeridas a partir de los 3 meses para adelante, ya que las grasas dan energía y también estas se deben consumir 46 gramos por cada 100 kilocalorías. También esta se va incrementando de 1.000 a 1.200 miligramos de ácido nucleico,
también con 100 gramos de kilocalorías. Esto determinando también las kilocalorías para mantener la energía del bebé. Al igual que también los hidratos de carbono, estas igual se deben, en la mayoría se debe consumir o dar al bebé a partir de los 3 meses para adelante. Esa es una de las características más también importantes, ¿no? No más importante, pero sí se considera importante con respecto a las calorías, ¿no? Sabemos bien que el recién nacido va a requerir una cantidad importante de calorías, entonces, y de proteínas. Entonces, también sabemos que dentro de las funciones de las proteínas no es aportar calorías, y peor en esta condición, porque las proteínas principalmente van a ir dirigidas al crecimiento, ¿no es cierto? Entonces no va a ir a aportar energía al recién nacido. Entonces el equilibrio que tiene que haber con los que sí tienen esa función, como son los lípidos y los carbohidratos, se tiene que considerar para que cubran esas calorías que van a ser bastante grandes en esta etapa. Justamente, ¿por qué? Porque recién están aprendiendo. El cuerpo de un recién nacido está aprendiendo a mantener su temperatura, por ejemplo, y para eso va a necesitar gastar calorías. Ahora, se ha nombrado que en el caso de los carbohidratos, efectivamente no hay un desarrollo digestivo importante para poder consumir almidones, por decir, ¿no? Y los almidones son los que aportan calorías grandes. Entonces, la lactosa va a ser la principal carbohidrato que va a obtener el recién nacido. Entonces, por ahí no va a haber un gran aporte calórico en ese sentido. Entonces, sí va a verlo desde un punto de vista en cuanto a la presencia de los lípidos, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo en esta etapa que estamos nombrando de lo que es el recién nacido. Y obviamente, como ya sabemos, a medida que va creciendo, se va a ir cambiando, ¿no? Va a ir disminuyendo y van a ir aumentando las necesidades bajo otro tipo de características, ¿sí? Bien. Ahora, cuando hablamos de la lactancia, ¿no? Que básicamente es la que va a ser la que va a equilibrar todas estas características que estamos hablando con respecto a lo que es el recién nacido. Entonces, cuando hablamos de esta lactancia natural, vamos a hablar de lo que es la secreción láctea, ¿no? Que en el caso de la leche materna va a presentarse estos 3 tipos de leche, ¿sí? Que se la denomina la primera, el calostro, que ya la han debido escuchar, hay la leche de transición y la leche madura, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, si ven en la imagen, hay un cambio, ¿no? Importante en la coloración de la leche. Esa es de la leche materna, ¿no? La que es obtenida de la glándula mamaria. Entonces, en el caso del calostro, tiene el color amarillo, cremoso, contiene más proteínas, vitaminas, liposolubles, minerales, rico en inmunoglobinas, ¿no? Que esas son las características más importantes que se considera el calostro, que no tienen un tiempo muy largo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la lactancia, ¿no? En esa etapa. Son aproximadamente de 5 a 7 días que se produce el calostro. Y luego va llegando la leche de transición, ya que es una leche más acuosa, con mayores niveles de grasa, justamente por todo lo que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Hay lactosa, vitaminas hidrosolubles. Entonces, en el caso de esta leche de transición, se secreta del día 3 al día 7, ¿no? Como les decía, es decir, 3 a 7 días aparece la leche o el calostro, y luego viene la leche de transición, y finalmente viene la leche madura, que en este caso ya se secreta en el séptimo al 10º día del parto, y este tipo de leche tiene un porcentaje mucho más alto de grasa, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la leche materna, va a ir cambiando la composición de acuerdo al requerimiento del recién nacido, ¿no? Y ya se está considerando todas estas características que hemos hablado en cuanto a los nutrientes que necesitan para poder tener un crecimiento óptimo, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Ahora, hay factores que favorecen la lactancia natural. Están las actitudes y las expectativas sobre este proceso, que es lo que la mamá, ¿no? En esta etapa piensa sobre sobre lo que es la lactancia, que es muy importante para poder
tener un buen desarrollo, ¿no? Con respecto a estas características, porque va a estar relacionada con la producción de la leche, va a estar relacionada con el estilo de vida que efectivamente tiene que ser apropiado, tiene que estar con el buen estado nutricional. Para el buen estado nutricional tiene que ver con la cantidad de leche que se tiene que producir y no así como hemos nombrado en la anterior clase con la calidad. ¿Sí? Lo que se va a ver afectada si la madre no tiene una buena alimentación es la cantidad, va a disminuir y eso efectivamente va a afectar al recién nacido porque no va a consumir la cantidad de leche que requiere en ese tiempo, pero la calidad es la misma, sí van a tener todos estos nutrientes que estamos nombrando. Y obviamente una ingesta dietética adecuada, ¿no? Una madre que está en esta etapa de lactancia tiene que estar consciente de que tiene que haber un cambio importante en su alimentación. Y las ventajas que también ustedes ya las conocen. La leche materna va a estar libre de contaminación, ¿no es cierto? Las reacciones alérgicas son menos frecuentes cuando desde un principio se da lugar a lo que es la lactancia natural, se reduce el riesgo de sobrealimentación. ¿Por qué? Porque el bebé ya mide las cantidades de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? A veces cuando se prepara una fórmula no somos muy precisos en las cantidades. Proporcionan protección frente a los agentes infecciosos, parece contribuir en el equilibrio psicológico, que han hecho investigaciones y han demostrado que niños que han tenido la lactancia han tenido un desarrollo psicológico bastante importante a aquellos que no lo han tenido, afecta a la salud de la madre en cuanto a lo que es la producción de la hormona prolactina, que es el control de la fertilidad, aumenta la sensibilidad de la madre al hijo, hay menor frecuencia de cáncer de mama, el sistema de alimentación es más económico, obviamente, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser ventajas importantes en cuanto a lo que es la lactancia natural. Vamos a quedar aquí, por favor, como les había dicho, porque tengo que entrar a esta reunión que nos han avisado hace un momento nada más antes de empezar la clase. Y les mando el enlace, por favor, para que puedan ingresar. ¿Alguien tendría dificultad de ingresar más tarde? Si me dicen, por favor. Nadie, entonces. Qué bien. Entonces, por favor, van a estar pendientes para que les mande el enlace. No creo que dure mucho tiempo. Y para que continuemos en cuanto a lo que es el avance de la parte teórica y de la práctica. Les recomiendo que no se pierdan la parte de la práctica porque vamos a hacer diferentes cálculos que necesito que esté en la mayoría para que no tengan dificultad al realizarlo porque obviamente va a estar en su examen y eso va a ser más complicado, ¿ya? Así que eso. Bueno, les mando en un ratito más el siguiente enlace para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Pueden ir saliendo si ustedes gustan y nos vemos en un ratito más.